Que la bendición de Abraham, Isaac y Jacob lo alcance a usted donde quiera que usted se encuentre en este momento. Los saludamos desde el canal Amanecer Tierra Santa, canal de bendición, canal diseñado para enseñar y distribuir la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. En el día de hoy tenemos un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17, donde nos relata uno de los grandes milagros de Jesús a través de la sanidad. Se trata de la sanidad de un cojo. Dice la palabra de Dios que estaba Jesús en los alrededores en la zona de Galilea, y que se habían concentrado mucha gente que habían venido de todas las aldeas de ahí, de aquella zona, de la zona de Galilea específicamente, pero que también habían venido de la ciudad de donde había nacido Jesús, de Nazaret, y que también habían venido personas de Jerusalén. Los que habían venido de Galilea eran de allí, de la zona cerca, y los que habían venido de Jerusalén era pues una distancia bastante considerable, más de 50, 60 kilómetros de allí. Dice que ya habían oído hablar de Jesús y venían a este lugar. También de Nazaret habían descendido. Bueno, Nazaret está en una montaña cerca del mar de Galilea. Dice que habían descendido también a oír que este hombre que estaba haciendo estas señales y estos milagros allí alrededor del mar de Galilea. Nosotros hemos tenido la oportunidad de haber visitado este mar de Galilea y dar la vuelta completa al mar de Galilea, y ahí hay muchas cosas interesantes, muchos lugares donde Jesús predicó y que hoy lo tenemos en la Biblia, y nosotros aquí tenemos la oportunidad de verlo con nuestros propios ojos. Pero dice que Jesús estaba enseñando allí en una casa, y que de pronto había una gran multitud dentro y fuera de la casa, de los patios de la casa, y que vinieron unos hombres que oyeron hablar de Jesús. Tenían un amigo que estaba paralítico y lo trajeron para que Jesús lo sanara. Llegaron al lugar, pero vieron que había una gran multitud y era difícil, nadie le cedía el paso, no, era imposible alcanzarlo, pues llevarlo a donde estaba Jesús. Dice la palabra de Dios que ellos subieron al techo de la casa y bajaron a su amigo en un lecho, una cama pequeña. Dice que lo bajaron y lo pusieron delante de Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús, al ver la fe de ellos, dice que le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y esto causó un revuelo, pero Jesús rápidamente le dijo: bueno, para que vean que el Hijo del Hombre también tiene potestad para hacer estas cosas, le dijo al paralítico: toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y sal. Y este hombre fue sanado inmediatamente. Aquí yo quisiera señalar algunas cosas que quizás ustedes conozcan. En primer lugar, las casas aquí en Israel, he tenido la oportunidad de verlas, trabajamos en ellas, trabajamos limpiando muchas casas de diferentes tipos, de diferentes formas de construcción, pero hay una característica que le hace común a todas. Todas las casas son altas. Es decir, no es como del suelo al techo, en un porciento muy elevado de todas las casas sobrepasan los 3 metros de altura y más, en algunos lugares 4 metros de alto desde el piso al techo. Y ahora hay otros tipos de materiales de construcción, pero en los tiempos aquellos que también no se usaba posiblemente estas estructuras de cemento y de materiales fuertes de construcción, habían otros materiales que también eran muy utilizables en aquellos tiempos, pero la estructura de la casa era la misma. Siempre tenían una como especie de un techo, una azotea plana encima, en lo cual pues aquí en estos momentos se utiliza para aprovechar los rayos solares y donde se ponen los calentadores de agua y todas esas cosas. Y en aquellos tiempos pues tenían también enramadas encima del techo para evitar el calentamiento por los fuertes rayos solares que tenemos acá en este clima de desierto.
Dice que estos hombres al ver que no pudieron entrar, subieron al techo. Pero también dice la Biblia que la casa estaba llena. Y había revuelo, había mucho ruido, había mucha expectativa, muchas personas hablando y conversando y preguntando y exponiendo. Y el que conozca aquí a las personas de este país, se va a dar cuenta de una cosa. Es difícil saber cuando alguien está hablando o cuando alguien está gritando o cuando alguien está peleando, porque todos lo hacen de la misma manera. Y entonces es difícil en una multitud, en un grupo, saber quién está hablando o quién está conversando o quién está opinando. Y es muy difícil reconocer a alguien por su forma de hablar, a veces a gritos, a veces exageradas, a veces un poco peleona, como decimos nosotros. Pero dice que estos hombres subieron al techo, y hay una cosa que a mí me llama mucho, mucho, mucho la atención de este pasaje, siempre me ha llamado la atención, es que ellos bajaron del techo al paralítico, y dice que el paralítico fue bajado exactamente a los pies de Jesús. Es decir, el acierto que tuvieron esta gente de una casa tan grande, con una multitud tan grande dentro de ella, saber exactamente dónde estaba Jesús, poder deducir dónde estaba Jesús y bajarlo exactamente y ponerlo delante de los pies de Jesús. Este es el detalle que ahí me llama la atención. Y la única explicación que yo le hallo, después de haber vivido aquí mucho tiempo y de ir conociendo ya parte de esta nación, es que ellos aguzaron bien sus oídos y pudieron identificar dónde estaba Jesús. Pudieron reconocer a Jesús entre una multitud de personas que estaban hablando, y solo lo reconocieron por su oído, por lo que decía, por sus palabras, por ese oído que lograron afinar, su oído en este caso material. Pero también dice que Jesús dijo esta expresión: al ver la fe de ellos. Entonces yo llego a la conclusión que ellos oyeron con fe. Es decir, ellos no oyeron con su oído material, porque era difícil, muy difícil identificar en esa gran multitud de voces y ruidos que había dentro de la casa. Era muy difícil reconocer la voz de Jesús audible materialmente. Pero ellos oyeron con la fe. La fe que ellos llevaban, dice Jesús, al ver la fe de ellos. Al ver la fe de ellos. Es un detalle muy importante. Al ver tu fe, es que Jesús obra. Al ver la fe de nosotros, es que Jesús actúa. Pero es al ver tu fe. No la fe del que va a interceder por ti. No la fe de una institución. No la fe de alguien a quien usted sigue. No es la fe de alguien en que usted tiene confianza. No es la fe de alguien de que usted se cree que es el que le provee todas las cosas. No, es la fe de ellos. Tu fe es la que te va a llevar a ponerte delante, a tener la exactitud de colocarte delante de los pies de Jesús y recibir ese milagro que tú quieres recibir en este día. La fe, dice el apóstol Pablo más adelante en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice, la fe viene por el oír. Dice, y el oír, porque aquí hay una cosa muy importante. Hay quien oye y no oye. Oír no es que la palabra te entre por aquí por el oído. Oír es hacer, gloria a Dios, en esta mañana, hacer lo que la palabra de Dios te dice. Oír significa que usted ha recibido la palabra. Oír significa que usted reconoce la palabra y quien la oye. O yo oigo mucha gente que dice, yo tengo una fe en Dios terrible, yo tengo una fe en Dios, yo confío en Dios todo el tiempo, y esa persona te le pregunta, ¿y usted ha recibido a Dios en su corazón? No hace falta recibir a Dios para tener fe en Dios. Le digo que eso es totalmente falso y totalmente mentiroso. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y aquí la palabra oír significa entender. La palabra oír significa que usted debe de vivir
de que su mente, de que su corazón, de que su espíritu esté conectado con la palabra de Dios. No es oír la palabra por oírla. Ah, qué lindo predicó, qué lindo habló, qué lindo habla, qué lindo dice. No, ese no es el oír que la Biblia reclama aquí. El oír es poder identificar en estos tiempos, poder identificar en estos tiempos que usted está viviendo ahora, poder reconocer entre tantas cosas y entre tantas doctrinas que se lanzan y entre tantos líderes que se lanzan a decir la palabra de Dios, que son poseedores del poder de Dios, que son poseedores de las maravillas de Dios. Yo escuchaba ahora en estos días un hombre que le preguntaban, ¿cómo le fue la última vez que usted visitó el cielo? Y yo he visitado el cielo muchísimas veces. Yo voy al cielo y vengo cada vez que yo quiero. O yo voy al infierno y lo visito cada vez que yo quiero. Y yo tengo a Dios conectado en mi mano. Yo tengo a Dios ahí al servicio mío. Y cada vez que yo clamo, Dios tiene que correr y venir. Y cada vez que yo hago, y cada vez que yo, y cada vez que yo, y cada vez que yo. Ese no es el problema, hermano. Esa no es la fe que reclama la Biblia. La palabra de Dios reclama su fe. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Si usted no tiene los ojos puestos en Jesús, si usted no tiene sus oídos puestos en Jesús, usted no va a obtener nada, usted no va a llegar a nada. Usted va a ser una mísera persona que se cree poseedora. Una persona engreída que se cree que tiene la conexión del reino de los cielos en sus manos, y eso es falso. Y usted no vive conforme a la palabra de Dios. Y usted no vive como enseña la palabra de Dios. Y su vida no es un testimonio para los que están a su alrededor. Y su vida no es un reflejo digno de imitar nadie de los que están a su alrededor. Entonces es muy sencillo sentirse, yo siempre he oído mucho, cuando fulano ora, yo me sano. Cuando fulano ora, pasa esto. Cuando fulano intercede por mí. Y entonces esa persona se siente en una ocasión yo veía a alguien que estaba ministrando en Cuba corrían miles de personas detrás de él por todas las campañas que daba por todo el país. Todo el mundo corría porque cuando ese hombre oraba se sanaban, y cuando ese hombre oraba sucedían milagros, y cuando ese hombre levantaba su mano pasaban cosas maravillosas. Pero en una ocasión fuimos a verlo, y también nosotros fuimos a una de esas campañas. Y alguien cercano a nosotros intentó llegar a donde estaba él, y eran mucha la multitud también que había para llegar a él. Y cuando llegó, ya él había terminado de orar por los enfermos y había terminado de orar por aquellos que habían ido pidiendo allí sanidad a aquel lugar. Y cuando esa persona llegó allí, aquel hombre le dijo, ¿qué usted desea? Dice, no, yo vengo para que ore por mí porque estoy enferma. Y él le dijo, no, ya yo terminé de orar por los enfermos. Ya se acabó el poder, ya yo terminé. Ya lo que yo estaba dando aquí ya se acabó. Yo soy el que da, yo soy el que reparte. Y esa persona humildemente le dijo, tenga cuidado, porque eso que usted tiene no es suyo. Eso se lo dio Dios a usted, y por lo tanto usted no es dueño de eso. Por lo tanto, mi fe es la que me ha traído aquí. Y por mi fe es que usted tiene que orar por mí. No por la fe suya, es por la mía. Es la que usted tiene que orar. Entonces usted, cuando reclame a Dios, reclámele por su fe. Ese ministro no duró mucho. Le digo que en un año o dos ya perdió todo el ministerio que tenía, y hasta la cárcel fue a dar, y sabe Dios en estos momentos en qué rumbo ha vivido. ¿Por qué? Porque se autotituló dueño de esa fe. Y el dueño no, y Jesús dijo, al ver la fe de ellos. Jesús va a actuar al ver tu fe. Dios va a actuar en lo que tú pides al ver tu fe. Pero tu fe en el oír la palabra de Dios. Si usted no está conectado con Dios, es muy difícil que Dios haga el milagro en su vida. Es muy difícil que Dios interactúe con usted si usted está desconectado de la palabra de Dios. Es muy difícil que usted esté viviendo conforme a este mundo, conforme a todas las ramificaciones que le están haciendo a la palabra de Dios, con todas las transformaciones que le están haciendo a la palabra de Dios para adaptarla a la sociedad en que se vive. Si usted está viviendo todas esas adaptaciones, pues Dios no está, la fe suya no está en Dios. La fe suya está en la sociedad que nos rodea y en los que dicen los que están a su alrededor. Usted está viviendo
viviendo conforme a lo que están a su alrededor. Usted no está viviendo conforme al oír la palabra de Dios. Y si usted no está conforme, si usted no está viviendo, si usted no está haciendo, si usted no está practicando, si usted no está enseñando con su vida, con su testimonio, usted no está enseñando esa fe que usted tiene, entonces usted no va a ser nadie. Recuerdo en años que nosotros nos trasladamos de las provincias orientales de Cuba para La Habana y íbamos en los primeros días, íbamos rumbo a una iglesia y nos dijo una persona, a mí y a mi esposa, ustedes son cristianos. Y yo le digo, sí, pero si tú no nos conoces a nosotros, ¿cómo tú sabes que somos cristianos? Dice, nos dijo esta expresión que nunca se nos ha olvidado. Dice, porque ustedes huelen a Cristo. Si usted no huele a Cristo y usted huele a toda la basura que hay a su alrededor, por muy bonita que usted la vea, por muchas doctrinas apadrinadas por grandes hombres, fanfarrones que hay en el mundo actualmente, porque estamos llenos de predicadores fanfarrones, de personas que buscan su prosperidad, personas que buscan su crecimiento material y se están aprovechando de la fe suya. Pero no incline su fe a ninguno de los que los rodean a su alrededor, por muy grande que usted lo vea. Pablo dijo, si aún viniera un ángel del cielo, si usted lo viera bajar del cielo y si lo viera con alas y vestido de blanco como nosotros creemos que son los ángeles, y se le explica otro tipo de cosas, que es el oír, qué es lo que es la fe, qué es lo que es el evangelio, usted le diga, no sea, usted es un mentiroso, con toda esa autoridad se lo puede decir. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y dice que el que oye la palabra de Dios es el que vive la palabra de Dios, el que la refleja en su vida. No necesita manuales de doctrina, no necesita manuales de conducta, no necesita manuales de nada. Usted oye y vive la palabra de Dios, tiene la palabra de Dios delante de usted, puede leer la palabra de Dios, puede conectarse directamente con Dios y puede reclamar a Dios lo que usted quiera, porque dice que cuando Dios vea su fe, entonces va a actuar. Lo primero, sus pecados serán perdonados. Lo segundo, usted va a ser sano, usted va a recibir esa necesidad que usted está reclamándole a Dios, esa espina que tiene clavada, que le está torturando, que le está afectando a su vida material, también va a ser liberada. Pero primero va a ser liberada su vida espiritual. Primero va a ser sanada su alma. Primero va a ser perdonado su pecado y entonces usted va a ser liberado. Pero primero hay que tener la fe en la palabra de Dios. Primero hay que tener a Dios en su corazón. Si usted no tiene a Dios en su vida, si usted no tiene a Dios dentro, hay quien oye y no oye. Nosotros decimos, allá en Cuba, le entra por un oído y le sale por el otro. Ese no atraviesa el recorrido del cerebro, no llega si no llega al cerebro, no llega a su mente, no llega a su corazón, no llega a su espíritu, o entra por un lado y sale por el otro. Y todos los días es lo mismo, y todos los días tiene el mismo problema, y todos los días tiene la misma situación. Y siempre se cree poseedor de que yo hablo y yo creo y yo tengo una fe inmensa en Dios. Todo el mundo le pregunta, ¿usted tiene fe en Dios? Yo tengo tremenda fe en Dios. Yo conozco mucha gente, miles de gente que no tienen a Dios en su corazón y tienen más fe, dicen ellos, que cualquiera de nosotros que estamos todos los días en este batallar de la obra de Dios. Y eso es falso, mi hermano, es un autoengaño. Dios necesita su fe, o usted necesita su fe para tener una constante comunicación, una constante interacción con Dios. Pero la fe no es decir que usted cree. La fe no es decir que usted tiene fe. La fe es vivir la palabra de Dios. Esa es ahí adentro. Que su testimonio sea un reflejo a la sociedad, al mundo que está a su alrededor, de que usted es una persona que tiene un perfume grato. Porque dice que a la presencia de Dios llega un olor grato. La persona aquella que tienen fe en Jesús, la persona aquella que están conectadas con Dios, aquellas personas que viven para Dios, aquellas personas que viven según la palabra de Dios, aquellas personas que practican la palabra de Dios. Dice que esta persona de su cuerpo sale un olor grato, un perfume grato que llega a la presencia de Dios. Y Dios reconoce, dice, allí hay uno que tiene fe. Y dice, y por su fe yo voy a actuar. Una vez más, en este día, los invitamos a seguirnos aquí en este canal Amanecer Tierra Santa, donde siempre va a escuchar
palabra de Dios, palabra directa a su corazón, enseñanzas útiles para este difícil camino en el cual nosotros nos encontramos con el objetivo de alcanzar la corona de la vida. Suscríbase al canal, este canal de bendición Amanecer Tierra Santa, y también puede buscarnos en Facebook en a la página Amanecer Tierra Santa, suscribirse, y también va a recibir en sus vidas estos mensajes de la palabra de Dios. Una vez más, Dios lo bendiga, y que la bendición de Abraham, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo alcance a usted ahora en este momento, donde quiera que usted esté, y usted pueda activar su fe. Active su fe, no la de nadie más, la suya, y Dios lo va a escuchar a usted, y Dios va a responder esa necesidad que usted tiene.